En los confines más lejanos de la galaxia había una estación espacial conocida como el Refugio de Orión. Colgaba en el vacío como una joya solitaria. Su intrincada arquitectura era un testimonio de los esfuerzos colectivos de incontables civilizaciones alienígenas. La estación bullía de actividad. Sus pasillos resonaban con los sonidos de muchas especies que realizaban sus vidas diarias. Los mercaderes de sistemas estelares distantes intercambiaban bienes en los mercados en expansión, mientras que los eruditos se apiñaban en vastas bibliotecas estudiando textos antiguos y registros galácticos. Fue aquí, en medio del interminable zumbido de curiosidad y ambición, donde Trex, un joven científico zarniano, escuchó por primera vez los susurros de la regla prohibida. Trex siempre había sido diferente de los demás de su especie, con su cuerpo alto y delgado y su piel plateada que brillaba levemente bajo las luces artificiales de la estación. Llevaba un aire de tranquila determinación. Sus brillantes ojos dorados siempre alertas revelaban una mente constantemente en funcionamiento, buscando respuestas a preguntas que otros no se atrevían a responder. Durante años, Trex se había dedicado a estudiar la historia de las guerras más catastróficas de la galaxia, juntando fragmentos de un rompecabezas que abarcaba milenios. Una noche, mientras Trex estaba en lo profundo de los archivos del Refugio de Orión, sus dedos con garras se desplazaban cuidadosamente por los registros holográficos y se topó con un archivo que inmediatamente le llamó la atención. Su título estaba escrito en una antigua escritura universal. Leía el legado de los humanos. La palabra humanos rara vez se pronunciaba en voz alta y, cuando lo hacía, iba acompañada de tonos bajos y miradas inquietas. THX había escuchado las leyendas, por supuesto, historias transmitidas de generación en generación sobre una especie tan peligrosa, tan impredecible que su misma existencia casi había llevado a la galaxia a la ruina. Su pulso se aceleró cuando accedió al archivo. Un flujo de información se derramó ante él. Imágenes granuladas de batallas llenaron el aire mostrando enormes naves de guerra humanas enfrentándose con flotas alienígenas. Descripciones de sus tácticas, brillantes, brutales y devastadoras, aparecieron junto con los números de bajas. Eso hizo que el estómago de THX se revolviera. Leyó sobre el conflicto final, una guerra tan destructiva que había dejado sistemas estelares enteros en ruinas. Los registros terminaban con una declaración escalofriante. La humanidad ha sido contenida. La galaxia nunca debe despertarlos de nuevo. Rex se reclinó en su silla. Su mente corría. Siempre le había fascinado la idea de las civilizaciones antiguas y su ascenso y caída. Pero esto era diferente. Los humanos no eran solo una reliquia del pasado. Eran una advertencia. Sin embargo, mientras miraba las palabras en la pantalla, un destello de duda se deslizó en sus pensamientos. ¿Cómo podía una sola especie ser tan poderosa? Tan temido que una galaxia entera conspiraría para borrarlos y si realmente se habían ido. ¿Por qué los registros eran tan deliberadamente vagos sobre su destino esa noche? Trex no podía dormir. Yacía en sus aposentos. El humo de los sistemas de soporte vital de la estación era un recordatorio constante de su aislamiento. Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. ¿Los humanos estaban realmente extintos o habían estado escondidos? Como algunos de los rumores sugerían, y si estaban ocultos, porque cuanto más pensaba en ello más se daba cuenta de que no podía ignorar este misterio que necesitaba saber la verdad. A la mañana siguiente, Trex se dirigió al eje central de la estación donde buscó al Elder Basin, uno de los historiadores más respetados en el Refugio de Orión. Bazarín era un ser antiguo, sus escamas azules opacas por la edad, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Había pasado siglos guardando los secretos de la galaxia y THX. Sabía que si alguien podía arrojar luz sobre los humanos, sería su Elder Basin. Trex comenzó a inclinarse respetuosamente mientras se acercaba a su estudio. Busco tu orientación sobre un asunto de gran importancia. Basan levantó la vista de su trabajo, sus ojos se entrecerraron mientras lo miraba. Siempre has sido curioso, Trex. ¿Qué te preocupa? Dudó por un momento y luego habló. He estado estudiando las grandes guerras del pasado y encontré registros de los humanos que hay. No entiendo mucho, pero una cosa está clara. Su historia está incompleta. Deseo saber más. La expresión de Basan se oscureció y por un largo momento no dijo nada. Finalmente, habló. Su voz era baja y mesurada. Hay algunas verdades, joven, que es mejor dejar enterradas. Los humanos son un peligro que la galaxia no puede permitirse enfrentar de nuevo. Su historia no estaba incompleta. Fue silenciada por el bien de todos. ¿Pero por qué?
Trex presionó. ¿Qué pudieron haber hecho que fuera tan terrible? Bosron miró a su alrededor. Su mirada distante no es lo que hicieron, sino lo que son. Los humanos son diferentes de cualquier otra especie que hemos encontrado. Su resistencia, su ingenio, su capacidad de destrucción es incomparable. Eran guerreros, creadores y destructores a la vez. Cuando la guerra terminó, la galaxia se unió en su decisión de terminar con su amenaza para siempre. Drex frunció el seno. Su curiosidad solo crecía. ¿Cómo se logró eso? El anciano vaciló y luego se inclinó más cerca. Su voz apenas era más que un susurro. Estaban en estasis encerrados en un lugar oculto donde podrían dormir por la eternidad. La ubicación de su tumba fue sellada, conocida solo por unos pocos seleccionados, y la galaxia siguió adelante dejándolos desvanecerse. En la leyenda el corazón de THX se aceleró ante sus palabras, así que los humanos no se extinguieron. Solo estaban durmiendo. Las implicaciones de esta revelación eran asombrosas. Si los humanos podían ser encontrados, si podían ser despertados, las posibilidades eran infinitas, pero incluso mientras su mente corría con ideas, una advertencia sonó en sus pensamientos. Las palabras de Basan habían sido claras: los humanos eran peligrosos. Perturbarlos sería invitar al caos. Gracias, Elder Basin, dijo Trex poniéndose de pie. Consideraré tus palabras cuidadosamente. Mientras salía de su estudio, su mente era un torbellino de emociones. Sabía que lo lógico sería prestar atención a la advertencia de Basan y dejar el asunto en paz, pero la chispa de curiosidad que ardía dentro de él era imposible de ignorar. Tenía que saber más. Más tarde ese día, Trex regresó a los archivos decidido a encontrar las coordenadas de la instalación de estasis humana, revisó innumerables registros juntando fragmentos de datos, hasta que finalmente encontró lo que estaba buscando: un conjunto de coordenadas enterradas profundamente dentro de un archivo clasificado. Sus manos temblaban mientras las copiaba en su dispositivo personal esa noche. Mientras Trex preparaba su nave para partir, no podía quitarse la sensación de que estaba parado al borde de algo monumental. La galaxia tenía una regla: no despertar a los humanos, pero las reglas que Trex pensó que estaban destinadas a ser desafiadas. Mientras los motores de su nave cobraban vida, puso rumbo al planeta prohibido sin darse cuenta de las consecuencias que sus acciones desencadenarían. La nave de Trex, el Eclipse, atravesó el vacío del espacio. Su elegante casco metálico reflejaba la tenue luz de estrellas distantes. Las coordenadas que había descubierto lo llevaron a los bordes de la galaxia, donde planetas olvidados flotaban en un frío aislamiento. Se sentó en los controles, sus ojos dorados se fijaron en la pantalla de navegación. Cuanto más cerca estaba, llegó a su destino. Mientras más se unía su emoción con la persistente sensación de inquietud en su pecho, el planeta helado se alzaba frente a él. Su superficie era una masa arremolinada de nieve y montañas dentadas. Ninguna señal de vida parpadeaba en sus sensores. Solo el silencio vacío de un mundo abandonado hace mucho tiempo. Trex activó el piloto automático de la nave, asegurando un descenso suave hacia la atmósfera del planeta. Los vientos aullaban cuando el Eclipse atravesó las capas de hielo. Sus propulsores brillaban de color naranja contra la extensión blanca de abajo. Mientras se acercaba al suelo, el contorno de estructuras antiguas apareció a la vista. Medio enterrado bajo capas de nieve y escarcha, se dio cuenta de que estas ruinas debían haber pertenecido a quienes habían construido la instalación de estasis. Aterrizó cerca del borde de lo que parecía ser una gran estructura circular. Su entrada estaba enmarcada por enormes pilares de piedra. La nieve cubría gran parte del área, pero aún se podían ver tenues tallados grabados en la roca. Trex salió de su nave, su traje aislante protegiéndolo del frío cortante. Su aliento se empañó en el aire gélido mientras se acercaba a la entrada. Sus botas crujieron contra el suelo cubierto de hielo. Las tallas en los pilares representaban escenas de guerra, humanos luchando contra imponentes criaturas alienígenas. Sus armas brillaban con luz. El arte era rudimentario pero poderoso, cada trazo imbuido del peso de la historia. La mirada de TH se detuvo en una talla en particular, una figura humana solitaria de pie sobre una pila de enemigos caídos, un estandarte sostenido en alto en triunfo. Se estremeció, aunque no de frío, y se obligó a avanzar. La entrada a la estructura estaba sellada por una gruesa puerta de metal. Su superficie estaba marcada con advertencias en innumerables idiomas alienígenas. El dispositivo traductor de THX proyectó las palabras en su campo de visión: no entré, la humanidad debe dormir por siempre. Dudó, sus dedos flotando sobre el panel de control incrustado en la puerta. Este era el momento en el que aún podía dar marcha atrás, pero la idea de irse con las manos vacías, de abandonar el mayor descubrimiento, el peso de su carrera, era insoportable. Comenzó a trabajar en el panel de control usando herramientas de su cinturón de herramientas para evitar el antiguo sistema de seguridad. El mecanismo se resistió al principio. Sus circuitos chispeaban mientras los manipulaba,
pero finalmente la puerta gimió y se abrió, revelando un corredor oscuro que se extendía profundamente en la tierra. Trex activó la luz en su casco para iluminar el camino que tenía por delante. Las paredes del corredor estaban revestidas de manera suave con patrones intrincados que brillaban débilmente bajo su luz a medida que se aventuraba más profundamente. El aire se calentó. El frío de la superficie dio paso a un calor extraño y antinatural. El silencio era opresivo, roto solo por el suave zumbido de su equipo. Pronto llegó a una gran cámara, su techo desapareció en las sombras. En el centro de la habitación había un grupo de enormes cápsulas cilíndricas, cada una encerrada en un vidrio que se había escarchado con el tiempo. Luces tenues parpadeaban en las consolas unidas a las cápsulas, lo que indicaba que los sistemas aún estaban operativos. El corazón de THX se aceleró mientras la aplicación. Se acercó a la cápsula más cercana limpiando. La escarcha del cristal miró dentro. Un humano yacía suspendido en un estado de perfecta conservación. Era un hombre, sus rasgos afilados y regios, su cuerpo vestido con una especie de elegante armadura negra. Cicatrices estropeaban su rostro, un testimonio de batallas libradas hace mucho tiempo. Trex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Este no era un hombre común, este era un soldado, un guerrero de guerra, congelado en el tiempo. Se movió de cápsula en cápsula examinando cada una. Hombres y mujeres de diferentes edades estaban encerrados dentro. Sus expresiones extrañamente tranquilas, había docenas de ellos, tal vez cientos, extendiéndose mucho más allá de lo que podía ver. El peso del descubrimiento lo presionó. Estos eran los humanos que la galaxia había temido, los que habían estado escondidos para evitar un mayor caos, y ahora, después de todos estos siglos, Trex estaba de pie entre ellos. Su atención se vio atraída por una consola central más grande y más compleja que las otras. La interfaz brillaba débilmente, sus símbolos alienígenas pulsando en ritmo. Trex activó su traductor descifrando el texto. Estado sistema activo, no interrumpir. Pero mientras examinaba la consola, su curiosidad pudo más que él. Comenzó a ejecutar escaneo, su dispositivo sondeando los datos del sistema. La información inundó su pantalla, registros de los signos vitales del humano, su historia y los mecanismos que los mantenían en estasis. Mientras trabajaba, una leve vibración comenzó a zumbar a través de la cámara. Trex congeló sus ojos lanzándose hacia las cápsulas. Las luces en sus consolas parpadearon y un suave silbido mecánico llenó el aire. Se dio cuenta demasiado tarde de que sus escaneos habían activado algo dentro del sistema. El pánico se apoderó de él mientras se apresuraba a apagar su equipo, pero el proceso ya había comenzado. Una de las cápsulas en el centro de la cámara comenzó a brillar. Su cubierta de escarcha cubrió el vidrio. Lentamente despejándose, Trex observó con horror cómo la figura dentro movió sus ojos, abriéndose, revoloteando. La mirada del hombre estaba penetrando un verde vivo que parecía quemar a través del vidrio. La cápsula siseó de nuevo mientras sus cerraduras se soltaron y la tapa comenzó a levantarse. Trex se tambaleó hacia atrás, su respiración se quedó atrapada en su garganta. El hombre salió de la cápsula. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Inspeccionó la cámara. Su expresión era tranquila pero calculadora. Trex podía sentir el peso de la presencia del humano, el poder puro que irradiaba de él. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El humano volvió la mirada hacia Trex. Inclinó la cabeza ligeramente como si lo estuviera evaluando. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de los sistemas de estasis. Trex sintió como si lo estuvieran juzgando. Cada uno de sus pensamientos quedó al descubierto ante este antiguo guerrero y luego, con una voz profunda y resonante, el hombre pronunció las palabras. Fueron incomprensibles para Trex, pero su tono era inconfundible. Una orden aguda e inquebrantable. El humano dio un paso adelante y los instintos de Trex le gritaron que corriera. Pero estaba congelado, atrapado entre su miedo y su asombro. Las vibraciones de la cámara, las luces se hicieron más fuertes y parpadearon salvajemente. Trex se dio cuenta con horror de que la activación de una cápsula estaba causando un efecto dominó. Más cápsulas comenzaron a brillar. Sus ocupantes se agitaron cuando el sistema cobró vida. Había puesto en movimiento algo que no se podía detener cuando los humanos comenzaron a despertar. Trex finalmente encontró su voz. ¿Qué he hecho?, susurró sus palabras, tragado por el caos creciente. Las vibraciones se hicieron más intensas y sacudieron las paredes de la cámara cuando una cápsula tras otra comenzaron a brillar. THRX se quedó congelado en el centro del caos. Sus grandes ojos dorados se movían rápidamente entre los humanos que despertaban.
El aire se llenó con el siseo rítmico de las cápsulas al liberar sus sellos. Un sonido que se sentía como la apertura lenta de una puerta prohibida. Podía sentir el calor que emanaba de los sistemas de estasis, una calidez que parecía latir con el mismo ritmo inquietante que las cápsulas brillantes. El hombre que había emergido primero ahora estaba completamente despierto, su mirada aguda e implacable, sus ojos verdes. Escaneó la habitación, pasando de una consola a la siguiente antes de fijarse en Trex. Sin decir una palabra, el humano se acercó, sus botas resonaron contra el piso metálico, el corazón de Trex latía con fuerza mientras. Instintivamente dio un paso atrás, su cuerpo tenso y su mente acelerada. El humano se detuvo a unos metros de distancia, inclinando su cabeza ligeramente como si estuviera estudiando un insecto. La voz del humano profunda y autoritaria reverberó a través de la cámara mientras hablaba de nuevo en su lengua desconocida. El traductor de Trex cobró vida. Esforzándose por analizar el idioma antiguo, fragmentos de significado filtrados a través de quien despertó el propósito, las frases incompletas hicieron poco para calmar el creciente pánico de Trex. Tragó saliva y levantó las manos. Palmas abiertas y lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Yo no quisiera molestarte, tartamudeó, su voz temblaba, fue como un accidente. El humano entrecerró los ojos, su expresión era ilegible. Luego, con deliberada precisión, extendió la mano hacia la consola cerca de él, sus dedos moviéndose a través de los controles con facilidad. Trex observó en silencio atónito cómo el humano navegaba por el antiguo sistema como si era una segunda naturaleza. Líneas de datos se desplazaban por las pantallas y las luces brillantes de las cápsulas restantes comenzaron a estabilizarse. Una por una, las cápsulas se abrieron y liberaron a más humanos en la cámara. La segunda en emerger fue una mujer, su cabello castaño rojizo caía en ondas sueltas sobre sus hombros, su armadura idéntica a la del hombre brillaba bajo la luz tenue y sus penetrantes ojos azules inmediatamente encontraron a Trex. Salió con la gracia de un depredador, sus movimientos eran suaves y calculadores. Su mirada se dirigió al hombre, quien asintió una vez y ella se movió hacia otra consola. Sus manos tomaron rápidamente el control de un sistema separado. Más humanos comenzaron a despertar, sus rostros eran una mezcla de confusión y determinación mientras evaluaban sus alrededores. Trex se dio cuenta con creciente temor de que estos no eran seres ordinarios, cada uno tenía un aura de autoridad y poder, sus movimientos eran precisos, sus expresiones carecían de miedo, estos eran soldados, líderes traídos de una época de guerra. El hombre se volvió hacia Trex, su voz ahora era más aguda, la traducción fragmentada más claro porque aquí propósito. Misión THR luchó por responder sus pensamientos un torbellino de miedo y arrepentimiento. Tenía curiosidad, admitió su voz apenas, por encima de un susurro, no sabía no. Entendía que era este lugar. La expresión del hombre se endureció e intercambió una mirada con la mujer que había estado monitoreando silenciosamente las consolas. Ella habló en el mismo idioma, su tono más frío, más analítico. El traductor no ofreció ayuda esta vez, dejando a Trex para adivinar sus palabras. Lo que sea que haya dicho hizo que el hombre asintiera bruscamente antes de volverse hacia Trex. Rompiste el sello. El hombre dijo las palabras cortantes pero claras, suficiente para enviar un escalofrío por la columna de THX. Ahora consecuencias. Trex abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar un fuerte estruendo sacudió la cámara. Los humanos se giraron al unísono, su atención se dirigió al otro extremo de la habitación, donde una enorme puerta comenzó a abrirse. Más allá de la puerta, tenues luces azules parpadearon revelando un pasaje que conducía más profundamente a la instalación. La mujer habló de nuevo, su voz firme y resuelta, y el hombre asintió antes de hacer un gesto para que los demás lo siguieran. Trex observó cómo los humanos se movían con precisión militar, sus botas golpeaban el suelo con un ritmo perfecto. El hombre se detuvo en la entrada del pasaje, se volvió hacia Trex y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven, las palabras no eran una solicitud. Trex dudó, cada instinto le gritaba que huyera, pero la mirada inquebrantable del hombre no dejó lugar a discusión. Tomó una respiración temblorosa. Trex dio un paso adelante, sus piernas se sentían como plomo mientras seguía al grupo hacia el pasaje. El corredor era largo y sinuoso, sus paredes estaban revestidas de paneles azules brillantes que pulsaban débilmente con energía. El aire se calentaba a medida que descendían por el hume de la maquinaria, haciéndose más fuerte con cada paso. Trex mantuvo sus ojos en los humanos frente a él, sus movimientos confiados y sin vacilaciones. No pudo evitar sentirse como un intruso, un invitado no deseado en un lugar en el que no tenía derecho a estar. Después de lo que pareció una eternidad, el grupo emergió.
En una enorme cámara subterránea, el espacio estaba dominado por una imponente estructura que pulsaba con una suave luz dorada. Docenas de consolas rodeaban la estructura. Sus pantallas mostraban datos incomprensibles. La mujer se movió inmediatamente hacia una de las consolas. Sus dedos volaron sobre los controles. Mientras analizaba la información, los demás se extendieron, cada uno tomando una posición, como si se estuvieran preparando para una batalla. El hombre se volvió hacia Trek. Su expresión indescifrable. Este núcleo, dijo su voz baja. Corazón de la guerra. Los ojos de Drex se abrieron cuando se dio cuenta de lo que el hombre quería decir. Esta estructura, este núcleo, debe haber sido el eje central de su operación, la fuente de su poder durante la guerra. Cualquiera que sean los secretos que contenía, ahora estaban a merced del humano. La mujer llamó al hombre. Su tono urgente se movió a su lado, escaneando los datos en su consola. Antes de asentir, volviéndose hacia Trex, habló de nuevo, sus palabras lentas y deliberadas. Ya ves, ahora no se puede deshacer. Trex sintió un escalofrío, una ola de terror lo invadió. No entendía del todo lo que los humanos estaban planeando, pero una cosa estaba clara. Sus acciones habían puesto en marcha algo irreversible. El núcleo pulsó más brillante. La luz dorada iluminó la cámara, mientras los humanos trabajaban con silenciosa eficiencia. Trex se paró al borde de la habitación. Su cuerpo se tensó y su mente se aceleró. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. No solo había despertado a los humanos, sino que también había reactivado su mayor arma, y ahora lo que fuera que sucediera a continuación estaba fuera de sus manos. El núcleo dorado en el centro de la cámara pulsó con creciente intensidad y lanzó largas sombras parpadeantes a través de las paredes. Los humanos trabajaron al unísono. Sus movimientos eran precisos y decididos. Cada uno de ellos parecía saber exactamente qué hacer, como si hubieran ensayado este momento incontables veces. El zumbido de la maquinaria alrededor del núcleo se hizo más fuerte y vibró a través del piso bajo los pies de Rex. Se quedó congelado al borde de la habitación. La habitación, su mente se llenó de preguntas. Estaba demasiado aterrorizado para preguntarle al hombre de los penetrantes ojos verdes, en quien Trex había llegado a pensar como su líder. Le habló en oraciones rápidas y entrecortadas a los demás, su voz firme y autoritaria. La mujer de cabello castaño rojizo respondió de la misma manera. Su tono era tranquilo pero urgente. Trex no podía entender su idioma, pero la intensidad de su intercambio era inconfundible, lo que fuera que estuviera sucediendo. Estaba aumentando rápidamente. El dispositivo traductor de Trex cobró vida al captar fragmentos de sus palabras. Activación, preparar defensa, amenaza externa, detectada. Las palabras le enviaron un escalofrío por la columna. Miró al líder, sus ojos dorados muy abiertos por el miedo. ¿Qué amenaza?, preguntó Trex, su voz temblaba. ¿Qué está pasando? El hombre se volvió hacia él, su expresión era ilegible. «¿Trajiste a alguien a mirarlo?», dijo lentamente, su voz era baja y deliberada. «Ellos miran». Trex frunció el ceño, tratando de captar el significado de la declaración críptica. «¿Quién está mirando?». La mujer lo interrumpió, su voz era aguda mientras señalaba una de las consolas. Las pantallas ahora mostraban imágenes de naves alienígenas que Trex reconoció como pertenecientes a la coalición galáctica. Se le hundió el estómago. La coalición era la alianza más grande y poderosa de la galaxia, conocida por su estricta aplicación de las leyes intergalácticas. Si habían detectado la activación de la instalación de estasis, eso significaba solo una cosa: venían. Los ojos del líder se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla. Su mandíbula se tensó y emitió una serie de órdenes a los demás. Los humanos entraron en acción y se movieron rápidamente para preparar la cámara. Trex observó en silencio, aturdido, mientras se armaban con armas que habían estado ocultas en compartimentos a lo largo de las paredes. El líder se volvió hacia Trex con expresión dura. «La coalición viene», dijo simplemente. «Nos temen, atacarán». Trex sintió una ola de pánico que lo invadía. «No, eso no es posible», tartamudeó. «La coalición impone la paz. No atacarán a menos que piensen que eres una amenaza». La mirada del hombre era fría. «Inquebrantables, somos amenaza», dijo siempre. Antes de que Trex pudiera responder, la habitación se estremeció violentamente y las luces parpadearon. Un profundo rondumble resonó a través de la instalación, seguido de una alarma estridente. La mujer gritó desde su puesto, su voz llena de urgencia. El líder se movió a su lado, su expresión sombría mientras examinaba los datos. «En la consola vienen ahora». El hombre dijo, su tono final se volvió hacia Trex, sus penetrantes ojos verdes clavados en el científico zarniano. «Verás la verdad». Las palabras eran a la vez una advertencia y una promesa, y Trex sintió que sus rodillas se debilitaban bajo su peso. Agarró su dispositivo traductor con fuerza, sus garras temblaban. Quería protestar para insistir en que esto
No era lo que pretendía, pero las palabras se atascaron en su garganta en el fondo. Sabía que era demasiado tarde para cambiar algo. Una palabra mecánica aguda atrajo la atención de Trex al núcleo. La luz dorada se había intensificado, bañando la habitación en un brillo cálido, casi cegador. La mujer estaba trabajando furiosamente en su consola, su cabello quemado cayendo sobre su rostro mientras gritaba órdenes a los demás. El núcleo comenzó a emitir un pulso rítmico bajo que resonaba a través de la cámara. Sus vibraciones se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. De repente, la enorme puerta en el otro extremo de la habitación se cerró de golpe, sellando la cámara. Los humanos se movieron con un propósito, posicionándose estratégicamente alrededor de la habitación mientras se preparaban para un ataque inminente. Trex se encontró empujado a un lado por el líder, que le hizo un gesto para que se quedara quieto. No se moviera, el hombre dijo con firmeza. ¿No estás preparado? Trex no discutió, se presionó contra la pared. Sus ojos dorados se movían rápidamente entre los humanos y el núcleo. La tensión en la habitación era palpable cada segundo, extendiéndose hacia una eternidad. El zumbido del núcleo se hizo más fuerte. Su luz dorada pulsaba en sincronía con las vibraciones debajo del piso. Era como si la instalación misma estuviera despertando, respondiendo a la amenaza en su puerta. Una explosión ensordecedora sacudió la cámara y las luces parpadearon salvajemente. La consola se encendió cuando las naves de la coalición dispararon contra la instalación. Sus armas golpearon contra las defensas externas. Los humanos permanecieron tranquilos, sus expresiones enfocadas y determinadas. El líder gritó una orden y los demás respondieron en perfecta armonía. Sus movimientos eran fluidos. La mujer activó una pantalla holográfica que revelaba un mapa táctico de la instalación y el área circundante. Docenas de naves de la coalición estaban convergiendo en el planeta. Sus formas elegantes cortaban la atmósfera como cuchillas. Las defensas automatizadas de la instalación luchaban por mantenerlos a raya y las capas externas de la estructura ya estaban comenzando a fallar. El líder se volvió hacia la mujer, su voz firme pero constante. Núcleo de escudo preparado. Contraataco. Ella Ascencio. Sus ojos azules agudos mientras trabajaba en la consola. La luz dorada del núcleo comenzó a intensificarse. Su pulso se aceleró. Trex observó con asombro y terror cómo los humanos coordinaban sus acciones con precisión. Los movimientos eran casi como Machine en su eficiencia. Nunca había visto nada igual. Otra explosión sacudió la cámara y el techo gimió bajo la presión. El polvo y los escombros llovieron. Trex se protegió la cara con el brazo. El líder se movió hacia el centro de la habitación. Levantó su arma. Un elegante rifle negro que zumbaba con energía. Miró a Trex una última vez. Su expresión era ilegible. «Querías la verdad», dijo el hombre. «Ahora la tienes». Antes de que Trex pudiera responder, el hombre se giró y levantó su arma apuntando a la puerta sellada. Los otros humanos siguieron su ejemplo. Sus armas brillaron con una tenue luz azul. El núcleo pulsó una última vez. Su luz dorada inundó la habitación y luego la cámara se sumió en el silencio. La puerta explotó. Se abrió y las fuerzas de la coalición entraron en la habitación. Sus armas ardían. Los humanos se movieron como uno solo. Sus respuestas. Ráfagas de energía rápidas y calculadas iluminaron la cámara. El sonido de la batalla ensordecedor. Trex se apretó aún más contra la pared. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Los humanos luchaban con una intensidad que desafiaba toda explicación. Sus movimientos eran casi demasiado rápidos para seguir al líder. Era un borrón de movimiento. Su rifle disparaba con precisión milimétrica mientras derribaba a un soldado de la coalición tras otro. La mujer se movía con la misma precisión. Su cabello castaño rojizo se movía a su alrededor mientras coordinaba la defensa. A pesar de su abrumadora cantidad, las fuerzas de la coalición luchaban por ganar terreno. Las tácticas de los humanos no se parecían a nada que Trex hubiera visto antes. Sus acciones estaban perfectamente sincronizadas. Era como si estuvieran operando en un nivel completamente diferente. Sus mentes y cuerpos trabajaban en perfecta armonía mientras la batalla continuaba. Trex sintió una creciente sensación de pavor. Los humanos eran todo lo que las leyendas habían advertido sobre lo imparable, implacable y absolutamente aterrador. Ahora se daba cuenta de por qué la galaxia les había temido. Porque la coalición había llegado a tales extremos para asegurar su estasis. Estos no eran simples soldados, eran armas vivientes y él los había desatado. El núcleo palpitaba. De nuevo su luz dorada brillaba más que nunca. Los humanos se mantenían firmes, pero Trex podía ver el precio que estaba cobrando la batalla.
Las fuerzas de la coalición eran implacables. Sus números parecían infinitos. Por primera vez, se preguntó si alguien sobreviviría a este conflicto y cómo se vería la galaxia si los humanos emergieran victoriosos. La batalla continuó con una intensidad implacable. La cámara se cerró bajo el peso del conflicto. Las ráfagas de energía se reflejaban en las paredes y la luz dorada del núcleo pulsaba como un latido del corazón. Se volvía más brillante con cada segundo que pasaba. Trex se acobardó contra la fría pared metálica. Su pecho se agitaba mientras luchaba por comprender el caos que se desarrollaba ante él. Había querido respuestas, pero ahora la verdad se alzaba ante él en forma del aterrador potencial de la humanidad. El líder, sus ojos verdes, agudos e inquebrantables, comandaba a los humanos con precisión. Su voz atravesaba el centro de la batalla. Sus órdenes eran dichas con una claridad que impulsaba a sus camaradas a una acción rápida. La mujer con el cabello castaño rojizo se movía con una eficiencia letal. Su movimiento era tan fluido que parecía como si la batalla hubiera sido coreografiada en conjunto. Los humanos lucharon como una sola fuerza imparable. Su coordinación era diferente a todo lo que Trex había visto. Pero las fuerzas de la coalición continuaron llegando a la cámara. Sus números abrumaban a los humanos, aunque eran formidables. Todavía los superaban en número. La mujer gritó algo al líder. Su voz se elevó por encima del caos. Él asintió bruscamente e hizo un gesto hacia el núcleo. Su expresión era resuelta. Trex observó cómo los humanos comenzaban a cambiar. Su enfoque formaba un perímetro protector alrededor de la estructura pulsante. El núcleo era la clave. Trex se dio cuenta de que era la fuente de poder de los humanos, su historia y quizá su última esperanza de supervivencia. La mujer trabajó furiosamente en una de las consolas. Sus dedos volaron sobre los controles mientras accedía a los sistemas del núcleo. Sus ojos azules se dirigieron al líder y ella gritó de nuevo. Su tono era urgent. El líder respondió con un breve asentimiento antes de volver su atención a los soldados, avanzando citación núcleo exum despierta él. Líder dijo su voz baja, pero con un peso inconfundible miró a Trex. Su expresión ilegible debes irte. Tejari parpadeó. Sus ojos dorados abiertos con confusión. ¿Qué quieres decir con que no puedo irme ahora? Gritó. Su voz temblorosa, yo comencé esto, necesito verlo a través de la mirada del líder. Endurecido y se acercó más elevándose sobre el científico zarniano, no dijo. Firmemente sobrevivirás a advertir Galaxy antes de que Trex pudiera. Discutir. La voz de la mujer atravesó la tensión, llamó al líder, su tono lleno de urgencia, la luz del núcleo. Se estaba intensificando su brillo dorado ahora, cegando las vibraciones en la cámara habían alcanzado un crescendo ensordecedor y el aire se sentía cargado de energía. El líder se volvió hacia la mujer, su expresión sombría emitió un conjunto final de F. Ordena con voz firme. A pesar del caos, los humanos comenzaron a moverse con renovada urgencia sus acciones. Deliberadas y sincronizadas, la mujer continuó trabajando la consola, su cabello castaño rojizo húmedo de sudor mientras manipulaba los sistemas del núcleo. De repente, la cámara se llenó de un profundo zumbido resonante, la luz del núcleo se encendió y una ola de energía irradió hacia afuera, empujando a los soldados de la coalición y obligando a Trex a protegerse los ojos. Cuando la luz se apagó, la habitación estaba inquietantemente silenciosa. Las fuerzas de la coalición habían sido arrojadas al caos, sus filas rotas por la pura fuerza de la energía del núcleo. El líder se volvió hacia la mujer, su expresión ilegible, ella asintió, sus ojos azules llenos de determinación y se alejó de la consola. El brillo del núcleo comenzó a cambiar su luz dorada, desvaneciéndose en un rojo profundo y siniestro. THX, la respiración se quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La mujer se acercó al líder, su expresión tranquila a pesar del caos que los rodeaba. Ella habló en su idioma, su voz firme y resuelta. El líder asintió, sus ojos verdes encontrándose con los de ella en silenciosa comprensión. Luego se volvió hacia Trex, su mirada penetrante. Núcleo destruirá. El líder dijo, su voz bajo todos los que vengan humanos permanecen gracias. El corazón de THX se hundió cuando el peso de las palabras los humanos no planeaban escapar, se estaban preparando para hacer su última resistencia, para asegurar que las fuerzas de la coalición y cualquiera que se atreviera a interferir fueran aniquilados. El núcleo no era solo un arma, era un mecanismo de seguridad diseñado para desatar la furia de la humanidad. Una última vez, no. Trex susurró, su voz temblorosa, no puedes hacer esto, tiene que haber otra manera. El líder negó con la cabeza, su expresión resuelta. De esta manera, dijo, te vas, dile a Galaxy que no regrese. Antes de que Trex pudiera responder, la mujer se acercó a él, sus
Movimientos rápidos pero deliberados, ella agarró su brazo, su agarre firme pero no cruel, y comenzó a guiarlo hacia el borde de la cámara. El líder siguió con su arma lista mientras vigilaba las fuerzas restantes de la coalición. La mujer se detuvo en una pequeña escotilla de escape, escondida detrás de un panel en la pared, presionó una serie de botones y la escotilla se abrió revelando un túnel estrecho que conducía hacia arriba. Miró a Trex, sus ojos azules se llenaron de una emoción que no podía ubicar, con pasión tal vez, o algo más profundo. Vete, dijo su voz suave pero firme. Vive. Trex vaciló, su corazón latía con fuerza en su pecho, quería protestar para quedarse y luchar junto a ellos, pero la determinación en sus ojos no dejaba lugar a discusión. Con una respiración temblorosa entró en el túnel, sus garras agarrando los bordes en busca de apoyo. Se giró para mirarla una última vez, pero ella ya había regresado al centro de la cámara. Su F. Concéntrese ahora en él. Núcleo. El túnel era estrecho y empinado, y Trex luchó por escalar mientras las vibraciones se hacían más fuertes. Los sonidos de la batalla se desvanecieron detrás de él, reemplazados por el zumbido implacable del núcleo. Su mente corría como ascendió con el corazón cargado de culpa y miedo. Había venido buscando respuestas, pero ahora llevaba la carga de lo que había desatado. Cuando finalmente emergió a la superficie helada del planeta, los fuertes vientos le picaron el rostro y la luz cegadora de las estrellas lo saludó. Se giró para mirar hacia atrás a la instalación. Su estructura brillaba con la siniestra luz roja del núcleo en la distancia. Pudo ver las naves de la coalición reagruparse preparándose para otro asalto, y luego sucedió. Una explosión cegadora de luz roja estalló desde la instalación, consumiendo todo a su paso. El suelo se sacudió violentamente, y Trex fue arrojado al suelo cuando la onda de choque se extendió por el aire. Las naves de la coalición fueron destruidas en un instante. Sus formas se desintegraron bajo la fuerza de la explosión. La instalación misma fue consumida por la luz. Su estructura colapsó cuando la onda de energía se expandió hacia afuera. Cuando la luz finalmente disminuyó, todo lo que quedó fue silencio. La instalación se había ido, reducida a nada más que el cráter humeante. Los humanos, las fuerzas de la coalición y el núcleo, todo había sido barrido. Trex se sentó en la nieve, su cuerpo temblaba mientras miraba la devastación. Estaba vivo, pero el peso de lo que había presenciado lo oprimía como una fuerza aplastante. Los humanos se habían sacrificado para proteger sus secretos, para asegurarse de que nadie los molestara de nuevo. Cuando volvió a subir a su nave, Trex sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Llevaba consigo el conocimiento del poder de la humanidad, su sacrificio y su advertencia. La galaxia tenía una regla: no despertar a los humanos, y ahora Trex se aseguraría de que nadie la rompiera de nuevo.